Gracias, señor de Jorge Celedón. Así iniciamos siempre Venezuela, Venezuela siempre, hoy martes 15 de junio. Así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en enlace con Radio Delfín 1060 AM y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludan en el Control Master a Alex Meneses y a José Ramírez, a Robinson Cárdenas, sí, a José Ramírez toca porque ya casi llega, por allá Alex me hizo ojitos, José Ramírez no está acá, y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Tuscategui y a toda esa amable audiencia que nos siga a través de este dial y de este enlace con Radio Delfín 1060 AM. Iniciamos este primer bloque informativo y quiero en esta tarde, Gabriela, pues decirle a nuestra audiencia que lamentamos mucho el fallecimiento del padre de nuestro corresponsal en la jornada de la mañana, de Oliver Luyano, y en el día de hoy, hace unos minutos, pues se presentó una fuerte explosión en el batallón donde ha dejado varios heridos. Lamentablemente la situación en Colombia se está complicando. Esto pues es esa parte en este momento que está sucediendo acá en Cúcuta, donde está alerta totalmente. Ingresaron al batallón un carro, aparentemente un carro bomba, y pues aquí están las consecuencias. No se sabe cuántos heridos, pero ahí está la información. Y así, con esta nota, que no es muy agradable, que en el día de hoy lo hablábamos con Gabriela y con el equipo de trabajo, no han sido las mejores noticias, pero así continuamos el día, continuamos con más información. Vamos a seguir, audiencia. Esta tarde se dio a conocer que otro sector más de la economía venezolana está casi al borde de un cierre técnico. Y no es más que el ramo del turismo a través de los hoteles, de la red hotelaria de hoteles y restaurantes en Venezuela, está también al borde de un cierre técnico por la crisis en los precios altos de servicios públicos que deben ser pagados en moneda extranjera, por la déficit de los mismos, porque ante un digamos huésped no se le puede garantizar el 100% el suministro de energía ni el suministro de agua, y adicionalmente a la disposición de los alimentos dentro de los restaurantes de la red turística hotelera en Venezuela. Así lo advierte Alberto Vieira, presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, FENAOVEN. Aseveró que la pandemia tiene al sector preocupado, ya que hasta mayo solo hubo 14% de la ocupación nacional, tomando en cuenta que son 278 hoteles. Asimismo, alertó que varios de los hoteles están en cierre técnico por todas las causas mencionadas, las crisis económicas y la falta de insumos para inmunizar y proteger los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19. Son cerca de 30 hoteles sin operación de estos 278 que tiene la federación. El directivo pues ya hace un llamado al gobierno nacional a promover la recuperación del sector y apostar por el turismo en plena pandemia. Allí hay un tema digamos que bastante delicado de tratar, porque venimos hablando también de que hay que tomar prioridades, ¿no? Prioridades en qué sector se va a atender primero. Lo cierto es que casi todos los rubros, casi todas las áreas económicas productivas de Venezuela están en la misma situación, en casi un cierre técnico. Y minería ilegal pues ha destruido unas 22.482 hectáreas del Parque Nacional Canaima. El dirigente opositor Rommel Gusamana recordó que el parque es el hábitat ancestral de la etnia Pemón, pero que actualmente es habitada por la delincuencia organizada. Y como cosa rara y para variar, ¿no? La oposición de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, ha notificado
a la Organización de Naciones Unidas y a UNESCO que el Parque Nacional Canaima es un patrimonio en peligro por la actividad minera en el área. Esto lo ha venido informando en el día de hoy, pues ese grupo opositor y exdiputados opositores aseguran durante una reunión que el gobierno de Nicolás Maduro ha destruido un total de 22.481 hectáreas de este parque, distinguido por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1994, generando un daño que podría ser difícil o incluso imposible de recuperar. La dirigente política Mildred Carrero ha explicado que la minería ilegal triplicó su área de deforestación al pasar de 400 a 1.200 kilómetros. Esto es muchísimos kilómetros de deforestación. Desde el año pasado, pues la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza viene alertando sobre el tema del Parque Nacional Canaima y la calificó como una alerta naranja. Por eso dijo que es necesario que la UNESCO incluya a Canaima en la lista de patrimonios mundiales en peligro. Esto se califica como deshumano. No proteger, no cuidar, pero si no cuida el gobierno de facto de Nicolás Maduro, no cuida a su propio pueblo de inmunizarlo contra el COVID-19, de darle los servicios básicos, de brindarle estabilidad económica, de brindarle educación, de brindarle alimentación, pues lamentablemente es la situación, audiencia, de un, ¿cómo le podemos calificar? ¿Un ser humano? No, no es un ser humano. Es un ser humano, pero no es humano. Así de sencillo, es un ser humano, pero no es humano, que es la diferencia que existe. Porque tener humanidad es tener un corazón y poder darle a un país lo que necesita. Pero acá ni siquiera a eso llega el corazón de este dictador, de este presidente de facto, Nicolás Maduro. Pacientes renales de Encarora indican que se encuentran y se sienten engañados por la gobernadora. Recordemos que en esta zona la gobernadora es Carmen Meléndez. Carmen Meléndez, cuando se postuló a la gobernación, aseguró y prometió que cuando estuviera en la gobernación de Lara acondicionaría un espacio para la realización de los tratamientos de diálisis en el Hospital General Dr. Pastor Oropesa del municipio Torres. Los pacientes aseguraron que Meléndez fijó la culminación de la obra para el marzo del año pasado, pero sin embargo todavía se ven obligados a viajar semanalmente a Barquisimeto. No cubre las necesidades completas este espacio que utilizó para dializarse, generándose grandes sufrimientos, inclusive de exponer sus vidas en la carretera. A los pacientes renales de Carora ahora se les ha complicado aún más la situación por la escasez de gasolina y no pueden seguir yendo todas las semanas a Barquisimeto a recibir su diálisis. Restricciones por el COVID-19 es otro de los temas que tienen que estar sacando récipe y permisos para poder movilizarse, y manifiestan que en muchos de los casos no son incluidos por las autoridades encargadas en la distribución de combustibles en los planes de salud cuando las estaciones de servicio llegan a ser surtidas. Entonces, no pueden estar viajando, no pueden movilizarse y el espacio que acondicionó Meléndez no se da abasto, y sobre todo que no está apta tampoco, ya que no tiene aire acondicionado, no tiene las necesidades suficientes para una persona que necesita este tratamiento. Adicional a esto, pues es lamentable ver cómo el suministro de gasolina sigue siendo ineficiente. No tomar en cuenta a unas personas con enfermedades renales para surtirle gasolina a su carro o al de su familiar que lo transporta es casi condenarlos a padecimientos y hasta, ¿por qué no?, perder la vida en este tema de no poder trasladarse, porque sabemos que el tratamiento de diálisis es para alguien que ya tiene una condición, que sus propios riñones no pueden limpiar su flujo de sangre y por eso lo hacen a través de una máquina. Entonces, sigue siendo ineficiente
el tratado del tema del combustible y de la salud en Venezuela. Y en Siempre, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada. Enlazado con Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. Ante todo, un cordial saludo a mis buenos amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco y Gabriela Parra, y a ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Hoy martes capturan a funcionarios por integrar redes de apoyo a las disidencias de la FARC. Llegan 18.000 kilos de aguacate Hax colombiano a Corea del Sur. Iván Duque Márquez designa a Juan Carlos Pinzón como embajador de Colombia en los Estados Unidos de Norteamérica. Villanueva Fútbol Club hizo gala de su nuevo uniforme, identidad que los hace brillar con luz propia. Agreden a operarios de la empresa eléctrica Aire en el barrio La Floresta en San Juan del Cesar. Choque de vehículos deja un fallecido en la vía Maicao-Paraguachón. 3 accidentes de tránsito en zona urbana de Riohacha dejó 3 heridos. Muere mujer que fue atacada a tiros en Maicao. En el mismo hecho resultó herido un hijo. Sismo de 5.0 gran sacude el oriente de Colombia. Se prorroga un año más de la intervención de Supersalud en el hospital de San José de Maicao. Reunión del alcalde de Uribia para gestionar funcionamiento del terminal de transporte. A paso lento, pero muy lento, se está reactivando la economía nocturna en Riohacha, capital de La Guajira. Se filtran nuevos videos de la pelea de jugadores del Junior contra Millonario. Asesinan a Genio Hayes, cantante de la salsa Choque. El Comité del Paro cambiaría manifestaciones por jornadas pedagógicas. Gobierno está mal. Gobierno destapa el marco fiscal de mediano plazo. En Colombia, la pandemia obstaculizó avances en la lucha contra el trabajo infantil. Mineros de San Roque dejan atrás el mercurio. Falleció Hernando Ramírez, dirigente cafetero y diplomático. Regreso a clase. Maestros de la costa atlántica reanudan sus labores, muy a pesar de la pandemia. Hoy cumpleaños la costa atlántica, 116 años de historia y desarrollo. Muertes por COVID-19 siguen rompiendo récord diarios en Colombia. Operadores continúan en su paro por falta de recursos. Lluvias continúan en la región Caribe. Sabanilla es la primera playa de la costa atlántica que será ordenada. Reportan buen avance en la construcción de la estación y del estadio de béisbol en Sincelejo, Sucre. Funde Micromac entrega capital semilla a emprendedores migrantes venezolanos y nacionales. Avanza construcción de base para la Policía Metropolitana en Valledupar. Declararon calamidad pública en Atonuevo, La Guajira, por fuertes lluvias. Se reportaron 80 hogares con pérdidas materiales. Denuncian al alcalde de Malambo, región Caribe, por el caso del gerente del hospital. Autoridades le pisan los talones a alias Otonier. La policía y el ejército capturaron a 14 mandos cercanos al máximo jefe del Clan del Golfo. Centro Democrático descarta presencia de Álvaro Uribe en la Comisión de la Verdad y lo invitó a hacer un mea culpa. Deportes Tolima es el otro finalista de la liga. Policía de Cartagena de India desarticula banda señalada de atracos a mano armado. 15 fallecidos y récord de 1.227 casos nuevos en 24 horas de COVID-19 en Cartagena de India. Continúa la alerta roja en el río San Jorge. Denuncian a gerente del hospital de Riohacha, La Guajira, por el mal manejo de vacunación. Policía de Bolívar captura 2 personas por robo en colegio de Talaigua Nuevo. En Riohacha habrá descuentos en comparendos impuestos en la pandemia. Alcaldía de Clemencia anuncia obras por 6.499 millones de pesos. Ocupación de las camas UCI bajó al 82% en Valledupar. Mujeres denuncian haber sido agredidas por la policía en el mercado de Santa Marta en el Magdalena. Las aguas del Cauca empezaron a filtrarse en los barrios de Guaranda con protocolo. Valledupar arranca alternancia educativa. La pandemia agarró el panorama laboral
de los jóvenes vallenatos. Elecciones en la Universidad Popular del Cesar. Se mueve la palestra política y lo dicen los dirigentes estudiantiles. Rosendo Romero, su vida como estilo del poeta de Villanueva, celebró sus 68 años. Magdalena sumó 269 casos y 6 fallecidos por el COVID-19. Santa Marta cautivó a cientos de turistas en las playas y del Rodadero. Hay que parar el paro, hay exceso de mortalidad, lo dice el ministro de Salud Ruiz. Jueves y domingo, Tolima y Millonarios disputarán la final de la Liga Colombiana. Garantizan 24.000 millones de pesos para el dragado en el brazo del río del Monpón. Carnaval de Barranquilla, en Nueva York, reconocido como embajador del folclore. Carol, mayor tasa de desempleo juvenil y sobre todo en mujeres según el DANE. Enhorabuena, Riohacha. La Guajira tendrá conexión aérea directa con la isla de Curazao. Aire realizó trabajos de mantenimiento a la subestación eléctrica de Barranca. Estatuto especial para migrantes venezolanos avanza favorablemente. En La Guajira, Manaure, se inaugura sala de lactancia materna. Barranca realizará mantenimiento y expansión de luminarias. La Guajira atemorizada entre los jóvenes y líderes sociales. En La Guajira, los excombatientes impulsan su reincorporación a través de los proyectos agrícolas y ganadería. En Fonseca, Migración Colombia busca generar acciones para controlar a migrantes que estén delinquiendo. Barranca hizo presencia en el Pacto Colombia por las Juventudes. Sorpresa, una sorpresa para todos. El periódico nacional de Venezuela vuelve a la calle y desafía a Diosdado Cabello. Consternación en el Huila, asesinan a la hija menor de un concejal. Arrancó la fiesta de la música en Cartagena. El puente festivo suspende en 5 establecimientos y 15 fiestas en Cartagena de India por el aforo que había entre los locales y las playas. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Gracias, Carlos, por este primer reporte desde tu zona, desde La Guajira colombiana. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, nos vamos a la primera pausa comercial y musical. Ay, 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 así con esa lista, así tal cual, del principio a fin, le estamos buscando un prospecto a nuestra amiga Nancy Pacheco la tarde de hoy. Yo quiero un amor de Fanny Lu, pero ay, yo no sabía que me estaban buscando ese prospecto, por Dios. Cualquier interesado, por favor, al DM, gracias. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Y solo el 7% de la meta de nuevos votantes se ha inscrito en el registro electoral. Sabemos que vienen las elecciones del 21 de noviembre. Pedro Calzadilla, presidente del CNE, ha informado que hasta la fecha solo se han inscrito 138.702 nuevos electores de los 1.000 puntos habilitados en todo el país. Una cifra lamentable. Desde el inicio del operativo especial de actualización del registro electoral, pues solo se ha inscrito el 7% de la meta de estos nuevos electores. Pedro Calzadilla, quien es el presidente, pues viene dando ese informe a esta fecha, al día de hoy. 138.702 nuevos electores, que esto representa apenas el 7% de 2 millones de ciudadanos entre 18 y 30 años de edad que hay en Venezuela, de acuerdo a la organización Súmate. Desde el 1 de junio hasta el 15 de julio, pues se realizará un operativo nacional con el objetivo de renovar este registro electoral de cara a los comicios regionales y municipales el próximo 21 de noviembre. Actualmente, advirtió Picón semanas pasadas que hay 1,5 millones de jóvenes venezolanos con menos de 27 años que no están inscritos en este registro electoral. Y hasta el mes de septiembre del 2020, 21.700.000 venezolanos estaban inscritos en el sistema de registro electoral. Picón ha venido asegurando que desde el CNE se está trabajando en la normativa electoral
para que se permita la mayor transparencia en todos estos pasos que se van a suceder para el 21 de noviembre. Luego pues se pasará a las auditorías de todo el sistema. Así es esa negativa. La gente todavía no cree. Es que ya es una generación que lamentablemente ha crecido o en colas, o con fallas de luz, o con fallas económicas, o con poco acceso, digamos, a todo esto que era una vida cotidiana, una vida normal en Venezuela, y no tienen este nivel de participación para elecciones, y mucho menos elecciones condicionadas o elecciones sesgadas, lamentablemente, como las que se ven en el horizonte. Vamos a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, con el segundo reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura. Ya de retorno a nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, conociendo nuestra música, el Caribe colombiano. El Caribe colombiano es conocido por las distintas mezclas de ritmos, sonidos, sabores y colores que se viven a través de su gente. Cualquiera que llegue a visitarlo tiene la oportunidad de experimentar la gran acogida que el Caribe brinda. De las características más importantes de esta región están la música, uno de los pilares fundamentales de su cultura. Desde la península de La Guajira hasta el Golfo de Urabá se escuchan diversos cantos, ritmos y el sonar de instrumentos propios de la región. Tres grandes continentes, América, Asia y Europa, se unieron para darle vida a esta música que representa el Caribe colombiano, así como a las razas indígenas negra y blanca que abrieron paso a la creación de instrumentos de fricción, percusión y viento, que con el pasar de los años terminarían mezclados para representar a toda una región y un pueblo, sus alegrías, tristezas, desamores y sentimientos. Muchos de los ritmos creados gracias a esta combinación fueron completamente autónomos, mientras que otros se originaron gracias a las variaciones de ritmo ya existentes de estos continentes. La cumbia, la gaita, el bullarengue, el mapalé, la puya, el son vallenato, la tambora y la champeta son algunos de los tantos sonidos representativos que tanto ponen a gozar a nacionales como extranjeros en las grandes festividades de la región. Mientras tanto, para poder originarlo, muchos instrumentos como la gaita, la caja, la guacharaca, la tambora y el tambor alegre de la costa fueron creados o modificados. Al norte del país, Valledupar es conocida por ser el corazón del vallenato, género musical declarado por la UNESCO como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, y que cuenta con instrumentos como el acordeón, instrumento de origen europeo, alemán, pero popularizado en esta región. La caja, tambor pequeño de cuero de chivo, y la guacharaca. Hoy, esta ciudad es cada vez más conocida por ser la sede del Festival de la Leyenda Vallenata, el cual reúne una vez al año a trovadores, cantantes, compositores y por supuesto acordeoneros de toda Colombia y el mundo, disputándose el título del Rey Vallenato, otorgado por jurados al mejor intérprete del acordeón. En Valledupar, el acordeón es tan importante que cuenta con múltiples representaciones artísticas en la ciudad y por supuesto escuelas. Una de ellas es la Casa Museo del Acordeón, que se ha dedicado a contar la evolución de este instrumento y los diferentes formatos en donde se ha reproducido la música vallenata. Otro género importante de esta región es la cumbia, la cual se vive con mayor fulgor en el centro de la región, en ciudades como Barranquilla, Cartagena, en donde tiene gran protagonista gracias a los carnavales, siendo también un importante punto de referencia a la depresión momposina. La cumbia es una de las expresiones culturales más representativas de Colombia ante el mundo. Este ritmo nacido gracias a la mezcla cultural entre los indígenas, los afrodescendientes y los hispanos de la época del siglo XVII, mezcla diferentes instrumentos musicales como la gaita, es una especie de flauta de 80 centímetros creada por los indígenas Kogi, el guache, las maracas tradicionales y los tambores. Este ritmo musical nacido en el Caribe colombiano es considerado la madre de los ritmos afrocaribeños, esparciéndose por toda Latinoamérica a lo largo del siglo XX, por lo cual hoy es un género musical ampliamente popular con distintas interpretaciones y variantes. De las canciones más representativas de la cumbia colombiana son La Pollera Colorada, La Piragua, La Cumbia Cinaguera, Yo Me Llamo Cumbia. Según el periódico Panorama Cultural, en los últimos años ha aumentado el interés por la herencia musical de este ritmo y muchos jóvenes han tomado las gaitas, maracas y tambores como base fundamental de sus composiciones, en donde el ritmo es impuesto por el tambor costeño. Es un retorno a las raíces que favorece a toda la cultura colombiana en general. Un género reconocido en toda la región Caribe es la champeta, de las zonas afrodescendientes de la ciudad de Cartagena de India, muy vinculado con
la cultura del corregimiento de San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América, declarado con la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, gracias a su lenguaje palenquero, la comida y su música compuesta sobre todo por tambores que aprenden a tocar los jóvenes desde muy pequeños. La champeta nació bajo la fusión de ritmos africanos y caribeños. La charupa, una variante de la cumbia del sucus, la rumba africana. Su término es un diminutivo de la palabra champa, una especie de machete, y la rula, una herramienta utilizada para el trabajo de campo y la cocina, que lo hacía la gente asociado a la pobreza y al bajo nivel educativo de las clases bajas. La champeta ha logrado transformar su origen marginal y hoy es un movimiento musical que hace parte del panorama sonoro nacional, al punto de que la gala de clausura de Ay Festival Cartagena es un homenaje a este género, teniendo como invitados principales a 3 de sus exponentes más representativos, Viviano Torres, Ice Swing, Luis Tower y Charles King. Estos también indican cómo la champeta tuvo un gran auge a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, con intérpretes del género como el Saiyajin, Mr. Black, Elliot Book, entre otros. Así como estos intérpretes de la champeta, muchos son los que han asaltado la cultura de la música del Caribe colombiano en el panorama nacional como internacional. Por ejemplo, los gaiteros de San Jacinto, grandes representantes de la gaita como instrumento de origen caribeño, son una agrupación que conserva la música tradicional de este instrumento junto con los tambores africanos y las maracas indígenas. Este grupo nació a mediados de la década de los años 1940 en el municipio de San Jacinto, en el departamento de Bolívar. En el año 2007 fueron ganadores del primer álbum folclórico en los Grammys Latinos, en donde también tuvieron la oportunidad de presentarse con Calle 13. Otro grupo de proyección internacional del Caribe colombiano es Convileza Emi, que significa mis amigos en español. Es una fusión del rap folclórico palenquero. 9 artistas se dedican a través de la música con canciones que se cantan en lengua palenquera y se acompañan al son de los tambores. Los Alegres Ambulancia también es conocido por su representación internacional, conformado en su mayoría por adultos mayores. Sus ritmos son caracterizados por el sonido del lumbalú, un ritual funerario de su cultura en donde intervienen danzas y cantos para honrar a los muertos con tambores que hoy en día alegran a personas de todas partes del mundo. Ya no vivo gordipenando, te saqué de mi corazón, te olvidé. Bueno, y con este tema, pues Carlos Uzcategui quiso dar un gran reporte a nivel de esa cultura de Barranquilla, esa cultura de la costa caribeña, de ese sabor, del buen sabor, de el buen gusto por la comida, por el arte. Esto es ese recorrido que nuestro corresponsal Carlos Uzcategui pues realiza todo el tiempo. Y en otro orden informativo, el Foro Penal reportó un menor de edad entre estos presos políticos en Venezuela. De acuerdo al más reciente informe de la organización, pues actualmente se registran 301 ciudadanos privados de la libertad por diferentes causas políticas. En Venezuela, pues actualmente, esta es la cifra, 301 presos políticos en las cárceles por órdenes. Imagínense, ¿por órdenes de quién, Gabriela? ¿Por órdenes de quién? Del régimen de Nicolás Maduro. Sí. Así pues lo ha dado a conocer la ONG Foro Penal este día. Y el más reciente informe de este organismo, pues defensor de los derechos humanos en el país, ha mencionado que entre los detenidos se encuentran 280 hombres, 21 mujeres, entre los cuales 171 son civiles, 130 militares. Además, la ONG también viene reseñando que el régimen mantiene a un menor de edad en sus calabozos, mientras que 300 privados de la libertad restantes pues son adultos.
Como es usual, el Foro Penal ha enviado un reporte a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el cual fue certificado. Presos políticos, piezas de negociación. El Foro Penal la lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, pues pidió el 21 de mayo que se evite utilizar a estos detenidos como piezas de negociación de cara al anuncio del diálogo que busca la oposición liderada por el presidente encargado Juan Guaidó y el régimen de facto de Nicolás Maduro. El presidente de la ONG, Alfredo Romero, defendió la negociación como una vía para resolver estos problemas que atraviesa Venezuela, pero ante esto también ha destacado que esas razones políticas no podrían ser utilizadas como piezas de beneficio para ambas partes. Esto no puede ser la controversia que lleve a una democracia y a llegar a unos acuerdos entre el gobierno encargado y el gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Correcto, y en ese mismo orden de ideas, la Unión Europea y Estados Unidos apuestan por las elecciones libres, justas, democráticas, participativas en Venezuela. La Unión Europea y Estados Unidos, en el marco de la cumbre en Bruselas, indica que se comprometieron a apoyar un resultado negociado que lleve a la celebración de unas elecciones libres y justas en Venezuela. Ambos bloques reflejaron este compromiso en un comunicado resultado de la convención. Nos comprometemos a reforzar nuestra cooperación, indica parte del comunicado, con los países de América Latina y el Caribe para apoyar a la recuperación socioeconómica, abordar la vulnerabilidad económica e impulsar una gobernanza democrática más sólida, incluido el apoyo a un resultado negociado que conduzca a unas elecciones libres y justas en Venezuela. Señala uno de los puntos de la declaración. La Unión Europea y Estados Unidos no reconocen los resultados de las elecciones celebradas en Venezuela el pasado diciembre y mantiene sanciones económicas sobre selectivos miembros del gobierno de Maduro. Entonces, siguen estas presiones internacionales, se sigue hablando de Venezuela, se sigue apoyando a una salida negociada que lleve esto trata más de un diálogo y que este diálogo finalice en unas elecciones libres para los venezolanos. Y Venezuela se está reinventando Venezuela para volver a oler el papel periódico. Pues el Instituto de Prensa y Sociedad considera que es una buena noticia que algunos medios estén en circulación en formato impreso, pero advierte que el panorama no es alentador. La desaparición de los medios impresos en Venezuela a consecuencia de esta crisis pues ha llevado a los editores a reinventarse para volver a los orígenes y recuperar el olor a tinta y papel de antaño de los periódicos. Lo hará de la mano del pregonero, como se conoce en el país, al tradicional repartidor de prensa a domicilio. Con esta figura pues contará a partir del 3 de agosto el Nacional. Esto pese al embargo de su sede como parte de una indemnización de $30 millones a Diosdado Cabello por daño moral. El medio anunció esta misma semana que volverá a imprimirse con ediciones limitadas a través de las diferentes suscripciones. El periódico vuelve tras 2 años en lo que se le ha podido leer en el formato digital. Igual lo ha hecho la prensa del Táchira, que empezó a circular como semanario impreso recientemente. Esto va a causar todavía más revuelo y todavía le va a causar más dolor y más como esa presión de ¿por qué van a sacar el periódico impreso del Nacional? Si yo, Diosdado Cabello, le estoy diciendo, me tiene que pagar una multa de $30 millones, la cifra era de 13,3, ahora con daños y con todas las arandelas y con todo lo que le están colocando son $30 millones. Y ahora yo los reto, les quito el edificio y el Nacional, que está en la vía digital, dice, bueno, estamos en la vía digital, nos están pidiendo tantos millones para poderle pagar el daño moral que nosotros no causamos porque nosotros no replicamos la nota, más no salió directamente de nosotros, pero
entonces vamos a colocarles algo. Vamos a reinventarnos con el papel, porque no hay cosa más buena, Gabriela y audiencia, que uno poder sentarse a leer el periódico o un libro y sentirle ese olor y la textura a las páginas. Pues reinventarse va a ser todavía más doloroso para el gobierno de facto de Nicolás Maduro y sobre todo para Diosdado Cabello. Va a decir, bueno, ¿pero por qué lo están haciendo? El Nacional le va a contestar en algún momento, pero tenemos que pagarle, necesitamos ingresos. así de sencillo, es la forma de poder conseguir recursos. Es la forma de conseguir recursos. Y si toca empezar a crear nuevamente el papel desde cero, pues tocó. ¿Quién dijo que el venezolano se le arrugaba a seguir trabajando? A echarle bola, como dicen. Lo que nos gusta son los retos. Exacto. Lo que nos gusta es echar para adelante, así que allí está, eso está interesante. No vaya a ser que ahora le dé por triplicar también la deuda y como tienen plata para sacar papel, pues entonces ahora no voy por el doble, sino por el triple, ¿no? Bueno. Y que descaro, y de raro no tiene nada, porque pues el descaro se ve a simple vista. Y en Siempre Venezuela siempre queremos agradecer en esta primera hora Radio Delfín 1060 AM a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura, en el control máster, a Robinson Cárdenas. Y en Siempre Venezuela siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y así con este tema musical iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela siempre es noticia, a través de este triple enlace con Radio San José de Cúcuta 1160, en ese enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM y La Voz de la Gran Colombia 1400 AM. A través de nuestras redes sociales nos pueden seguir. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y no se les olvide pasar por la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado, al profesor Rafael Quiroz, economista en petróleos, ensayista, profesor de petróleos en pre y posgrado de la FACES y de la Universidad Central de Venezuela, jefe de la Cátedra de Economía y Política Petrolera. Bienvenido, profesor, a Siempre Venezuela siempre. Buenas tardes. ¿Se está escuchando? Buenas tardes. Bueno, creo que tenemos un pequeño problema con el profesor, pero seguimos acá en Siempre Venezuela es noticia. Y como veníamos hablando y reiterando, en Venezuela siguen ocurriendo cada día más problemas, más falencias, y el gobierno se niega que la ley de zonas económicas especiales busque reducir los derechos económicos. Juan Arias, viceministro de Zonas Económicas, destacó que la zona económica, especialmente el que se centra en la capital, pues genera estos procesos de exportación y de importación gracias a los vínculos con los nuevos modelos tecnológicos. Pues esto da un nuevo sistema en la economía y esto a su vez pues crea nuevas vacantes en el sector laboral. Bueno, ahora sí creo que tenemos en línea telefónica al profesor Rafael Quiroz. Profesor, bienvenido a Siempre Venezuela siempre. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy amable de su parte por esta llamada y bueno, un saludo muy cordial a toda tu vasta audiencia. Bueno, profesor, acá nos trae un tema bien importante y es cómo está en este momento usted como especialista en el área petrolero, cómo se encuentra Venezuela en esta área. Bueno, en la parte petrolera, Venezuela viene cada vez más en minusvalía, por decir algo, pues. Es una producción petrolera que viene cayendo desde el año 2004 hasta nuestros días. Y a pesar de ser un país eminentemente petrolero, como todo el mundo sabe, no estamos ni siquiera produciendo los combustibles que requiere el mercado interno
Estoy refiriéndome, por supuesto, al parque automotor que lo integran 3.500.000 vehículos y no estamos satisfaciendo las necesidades, repito, del mercado doméstico y Venezuela ha tenido que recurrir a importaciones de gasolina, de gasoil, de fuel oil, de jet fuel, etcétera, y de diésel también. Entonces, las circunstancias de la industria petrolera son bastante dramáticas. Tenemos una deuda que sobrepasa en estos momentos los 95.000 millones de dólares y aparte de eso, bueno, una escasa producción que se está llegando esta semana cercano a los 600.000 barriles diarios y también en términos de capacidad de refinación, estamos refinando solo 85.000 barriles diarios. La situación es bastante dramática, por decir algo, y bueno, lamentablemente es una industria petrolera que ha marcado la pauta en los últimos 120 años en lo que la economía venezolana se refiere, tanto en cuanto ha representado y sigue representando más de 95 dólares por cada 100 que Venezuela recibe por concepto de exportaciones. En Venezuela todo se convirtió en petróleo. Y el petróleo lo convertimos en todo, menos, por supuesto, en seguridad, ni en educación, ni en infraestructura permanente, ni en términos, por así decirlo, de crecimiento económico permanente y de desarrollo económico sustentable. Nos encontramos con algo bien lamentable, profesor Quiroz, ante esta situación que se viene presentando por este gobierno de facto, por este gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno totalmente indolente, pero también vemos que la gasolina no está llegando, o sea, no existe la posibilidad de que ese agricultor pueda sacar sus productos. ¿Cómo ve usted la situación a nivel de esos agricultores que pierden su cosecha debido a que no tienen el diésel, no tienen la gasolina para poder transportarlos hasta la ciudad? Sí, bueno, una situación alarmante, por decir algo, ¿no? Y muy preocupante, porque el problema es que la maquinaria agrícola se mueve solo con diésel o gasoil, y cualquiera de los dos combustibles en estos momentos son escasos en el país. Esta semana, este fin de semana que viene o que entra, debería estar llegando un cargamento, un tanquero que viene del Medio Oriente, que trae combustible, trae diésel, trae gasoil y creo que jet fuel también, pero el problema es que seguimos dependiendo de los países miembros de la OPEP, de nuestros amigos, seguimos dependiendo del exterior y de las bondades de quienes se puedan conmover de nuestra situación, y por supuesto eso es preocupante porque somos dependientes hoy en día, aún siendo petroleros, o siendo un país petrolero, somos dependientes de otros países, amigos o no amigos, amigos o miembros, mejor dicho, de la OPEP o fuera de la OPEP, pero seguimos dependiendo. Y el problema de los combustibles en Venezuela, a los efectos de satisfacer el mercado interno, es un problema que llegó definitivamente para quedarse. No habrá posibilidades de reconstruir, por decirlo así, en petróleos de Venezuela. No será posible levantar la producción petrolera y tampoco menos levantar la fase de la refinación si no hay una paz política en Venezuela, si no hay un viraje en lo que a política petrolera nos referimos, porque afortunadamente o lamentablemente el petróleo es política y la política es petróleo en Venezuela. Es un binomio indisoluble que van agarrados de la mano.
Es una ecuación que no podemos descomponerla así tan fácilmente y bueno, en esas circunstancias que nos encontramos, porque la crisis petrolera se refleja plenamente y es la culpable principal de lo que es la crisis económica. Y la crisis petrolera y económica desemboca en la crisis social. Y la crisis petrolera, la crisis económica y la crisis social, por supuesto, desemboca en ese gran gigante difícil dominar como es la crisis política. Entonces, bueno, ¿qué puedo decirle? Pues estamos en el peor de los mundos, diríamos. En algún momento afirmó, profesor, que en Venezuela existen más de 40 millones de barriles de gasolina, pero también resaltó que existen unas fallas en esa elaboración. Sí, claro, claro. La falla de la elaboración de que es la gasolina. La gasolina no es otra cosa que un derivado del petróleo. Pero para usted convertir el petróleo en gasolina, en querosén, en fuel oil, en diésel, en gasoil, en lo que usted quiera, tiene que mantener el parque refinador activo. Tiene que vigilar por él, tiene que hacer el mantenimiento permanente a esas refinerías. Lo que llaman los técnicos paradas de planta cada año, dependiendo de la clase y el tamaño de la refinería, si es una refinería de ligera conversión o de mediana conversión o de profunda conversión, requiere un mantenimiento de 15 días, de 20, 30 días y hasta de 45 días. El problema es que en las refinerías en Venezuela, las 6 refinerías que integran el parque refinador venezolano, hay refinerías que tienen 3, 4 años sin mantenimiento. Entonces, en otras palabras, ha sido la falta de inversión, ahí ha sido la falta también, sobre todo, de mantenimiento, que no ha privado en la refinería venezolana. Entonces, vemos prácticamente una incapacidad para manejar en términos gerenciales y en términos técnicos, manejar la industria petrolera venezolana. Lamentablemente el gobierno, más allá, yo soy muy reacio a opinar en términos políticos y a hacer mis declaraciones referidas al tema petrolero. Soy reacio a combinarlo pues con elementos, con la materia política, porque mi tarea es netamente investigativa o de investigación en la Universidad Central de Venezuela, y entonces me dedico a eso, pero la verdad es que este es un gobierno, y aquí voy a salirme un poco de mi ámbito académico o petrolero netamente, pero un gobierno que ha dado unas demostraciones de una incompetencia permanente y una incapacidad a toda prueba. Sobre todo, repito, para manejar la industria petrolera. No es posible que a más de 120 años de haber aparecido el petróleo en Venezuela, y además a más de 100 años de haberse iniciado la comercialización del petróleo venezolano, nosotros vayamos a retroceder como hemos retrocedido en los últimos 21 años, 22 años, a los niveles de producción de 1941, cuando estaba el general Isaías Medina Angarita. Es decir, a producir 540.000, 560.000, 580.000, bueno, algo que no pasa de 600 en todo caso, siendo un país con grandes reservas. No somos el país de más grandes reservas petroleras del mundo, ojo. Y permíteme repetirlo, porque es que esta es una mentira y un mito que se repite mucho en Venezuela, en Colombia y en todos los países latinoamericanos, de que Venezuela tiene el reservorio más grande y más gigante. Eso fue uno de los mitos, por no decir de las mentiras a las cuales nos construyó el fenecido presidente Hugo Chávez Frías.
Y eso no es así. Somos uno de los más grandes reservorios, pero no somos el más grande reservorio. Si lo clasificamos en términos de reservas probadas, estoy hablando de reservas probadas, nosotros somos el 8º o 9º país. Ojo, no es nada despreciable, ¿eh? No es nada despreciable, pero no elevemos a niveles paroxísticos lo que pudiéramos llamar la capacidad de producción o la capacidad de reservas o las glorias de la industria petrolera venezolana, porque eso no es así. Entonces, bueno, pero sin embargo, aún constituyendo uno de los más grandes reservorios, no es posible que Venezuela esté pasando por la difícil situación en que está pasando, por la cual se está atravesando, y que tengamos una empresa prácticamente de rodillas al capital petrolero internacional y pidiendo auxilio porque vengan las inversiones para poder reactivar la industria petrolera y poder iniciar nuevamente o ir a la reconstrucción del país. Es bueno que quede claro que esa reconstrucción del país, como la reconstrucción de la misma empresa petrolera, se dará desde los mismos ingresos petroleros. Eso que quede claro. Venezuela no tiene ningún otro elemento, ningún otro factor ni sector de la economía venezolana que pueda, en forma destacable y consolidada, poder levantar la economía venezolana o podamos ir a la reconstrucción del país, ni tampoco siquiera a la reconstrucción de la industria petrolera venezolana. Profesor, para finalizar, ¿tiene algo que ver, influye en que las sanciones hayan profundizado esta situación de la industria petrolera en Venezuela? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay que ser serios y objetivos y reconocer, por supuesto, que las sanciones han profundizado el problema de la industria petrolera, el problema de petróleo en Venezuela. Ojo, atención, no quiere decir que las sanciones originaron los problemas. El problema de la caída, como lo dije al principio, la producción viene desde el 2004. Y el problema de la regeneración viene hace 6 años atrás, del 2014-2015. Y la crisis venezolana, no solamente de la industria, la crisis venezolana de la economía como tal, la crisis social viene mucho antes. Entonces, no fueron las sanciones las que originaron la crisis, eso que quede claro. Al contrario, las sanciones no le pusieron debido a que estamos en crisis y que el gobierno no busca soluciones factibles, políticas, además técnicas, profesionales para solucionar el problema. Entonces, las sanciones que se han llegado, por supuesto, desde enero del 2019, o sea, hace ya 2 años y medio, han profundizado, por supuesto, las heridas latentes o abiertas de la industria petrolera. Han profundizado, han coadyuvado un poco, pero, repito, sin menoscabar y sin soslayar la importancia que tiene las sanciones dentro del negocio petrolero. Hay que reconocer, por supuesto, que sí han afectado y han profundizado aún más el dolor y la crisis que vive Petróleo de Venezuela hoy por hoy. ¿Cuál cree usted, profesor, ya en los últimos minutos, cuál cree usted que es esa solución a que se vuelva a tener la confianza en que se puede reconstruir a Venezuela y se puede reconstruir todo el aparato productivo? La clave de la solución está, le gusta a algunos venezolanos aceptarlo o no, pero la clave está en que se produzca un viraje, o podríamos llamarlo en otros términos, en el mejor sentido de la palabra, un quiebre en lo político, que es lo único que va a solucionar el problema
petrolero o de la economía petrolera venezolana el problema social. Si no solucionamos lo político, no se solucionará para nada ni la parte del elemento de la crisis económica, ni la social, ni tampoco el manejo y el desenvolvimiento de la industria petrolera venezolana. Eso es bueno que quede claro. Toda solución de lo petrolero, de lo económico, lo social, pasa por el crisol, por el meridiano de la política. Guste o no nos guste, a los que no hacemos política incluso, sino que nos dedicamos a la investigación, como dije antes, académica, con rigor científico, con disciplina realmente académica, valga la redundancia, y entonces, bueno, saber que eso está consciente, que estamos conscientes de eso y que eso es así. Repito, nos guste o no nos guste a los que no somos políticos, pero la crisis venezolana no se solucionará si no se soluciona primeramente, fundamentalmente, indispensable, el problema de la crisis política que atraviesa el país. Queremos agradecerle por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta. Que tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias, Gabriela, muy amable de su parte, y bueno, estamos totalmente a tus órdenes. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. La gaita que a mí más me gustamos en junio ya. Pero Gaiticas, ¿no? No, pero es que nosotros estamos en junio, pero nuestro compañero Adams Peralta está extrañando ese sabor de hogar. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, y continuamos con este bloque informativo, con el último pedazo de esta torta que ha estado muy caliente en el día de hoy. Y el precio promedio del pollo en Carabobo aumentó. ¿Y saben casi cuánto aumentó? El 40% en un mes. ¿Cuánto quedó? Una familia carabobeña necesita desembolsar al menos 20.077.867 bolívares para poder incorporar a su mesa proteína básica como el pollo y la carne. Lamentablemente, esta es la situación que se presenta en Venezuela. Entre la semana del 17 de mayo y esta, que inició el 14 de junio, el precio promedio del kilogramo de pollo en esta entidad carabobeña pasó de 6.648.642 bolívares a 9.266.708, lo que implica un incremento del 39,3% en un mes. Solo en un mes. Lo pasé a moneda colombiana. ¿Y en cuánto te quedó? 24.000 pesos el kilo. Eso según los datos de la cesta carabobeña. Lamentablemente, una situación muy grave, muy lamentable. En contraste, el kilogramo de carne registró una leve disminución del 7,3% durante las últimas 5 semanas. Bajó de 11.664.285 bolívares a 10.811.159, de acuerdo al mismo estudio comparativo de precios de 8 productos de la canasta alimentaria realizado semanalmente en Carabobo. Estos resultados de la cesta en Carabobo correspondientes a esta semana pues apuntan a que una familia carabobeña necesita desembolsar al menos 20.077.867 bolívares para poder incorporar estas proteínas en su mesa, en su diario alimenticio. Qué lamentable es esta situación, que no se pueda tener la proteína, como es el pollo, como es la carne, en la mesa de un venezolano. Y aún así sale a decir el gobierno que todo está bien, que la economía la mejor, que tiene los servicios garantizados, que tiene una infraestructura para la educación a las mil maravillas, que tiene el COVID controlado, y eso es mentira. Eso es mentira.
Venezuela en este momento pasa por unos niveles de pobreza, de hambruna, muy fuertes, muy altos, demasiado altos. Es una situación muy compleja. ¿Cómo es posible que ni siquiera, porque es que el salario mínimo en Venezuela es algo irrisorio? Es algo irrisorio, no se puede consumir absolutamente nada. Continuamos con más información. Los transportistas, la Federación Venezolana de Transportistas están solicitando que por favor los miembros de la Guardia Nacional, policías o cualquier ente público de seguridad sean retiradas de las bombas de gasolina al momento de surtir el combustible. Ellos alegan que debe existir una planificación en este surtido de combustible que no pase por tener el control de la Guardia Nacional, de los policías o de estos miembros públicos, ya que lamentablemente son ellos los que fomentan el desorden dentro de las colas cuando venden cupos, favorecen a personas que no forman parte de la cola. La cola se hace eterna porque si tú tienes el número 20, luego de todos los beneficios que otorga el funcionario en turno, quedas de 50, en el mejor de los casos. Y bueno, lamentablemente esta es la denuncia y la solicitud que hacen, que los funcionarios públicos se dediquen a cuidar y a proteger al pueblo venezolano y no a surtir. Él recordaba que nunca los miembros de las Fuerzas Armadas Nacional o de los de la policía o de cualquier ente público se habían dedicado a esta actividad. Siempre lo hacía el mismo bombero adscrito a PDVSA. Él dice que el pueblo solo puede acomodarse muchísimo mejor que un funcionario que lamentablemente está allí supuestamente para brindar un orden y una seguridad y es lo menos que prestan. Estas son las denuncias que nos llegan por parte del Centro de Transportistas de Venezuela. Y en estas condiciones vamos a ver quienes están a través de las redes sociales y quienes están a través del dial, pues van a escuchar las condiciones de abandono en las que se encuentra la maestranza César Girón, la histórica Plaza de Toros, pues está totalmente abandonada por parte del gobierno a pesar de ser patrimonio cultural nacional. Sigue el déficit presupuestario para los patrimonios culturales y nacionales de Venezuela. Miren la maestranza de Maracay, que vine hoy, que me invitaron por una sección solemne por el nacimiento de César Girón. Me invitaron, entonces me vine con Nelson Hernández, mi amigo. Miren esta vaina como está, como era antes la plaza. Mira hoy cómo está aquí esta vaina, para que vean cómo está el país, así está la plaza. Vale, pues. Aquí vine a ver gente del Toro, tenía tiempo que no veía. Mira el ruedo, mira el burladero. Vale, pues. Bueno, seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Más del 90% de los venezolanos en este momento carecen de agua potable continua. Eso lo denuncian los exdiputados, pero es que hemos venido denunciando, Gabriela y audiencia, cómo es ese servicio de agua que está llegando a Venezuela. Es un agua que no se puede consumir, que no tiene tratamiento, en absoluto. Es peor que el chocolate sin leche. No tiene ni siquiera la posibilidad de lavar la ropa, de tener el lavado de la loza, de la ropa, de limpiar los pisos, porque va a quedar lleno de tierra. De Yarixa Array aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún tipo de planificación para resolver esta problemática del agua potable en el país. Y resaltó el caso de Carabobo, donde hay suficientes elementos que demuestran la desidia y además que, imagínense, los niveles de corrupción. Es que en Venezuela no existe corrupción. Más del 90% de los venezolanos no reciben agua potable de manera continua. Esto lo ha venido denunciando en el día de hoy la exdiputada opositora Nora Bracho, quien destacó la importancia del suministro de agua ante la pandemia del COVID-19. Estamos en medio de una pandemia del COVID-19 que requiere
suficiente agua potable. No solo para las familias, sino para los centros médicos, los centros asistenciales. En este momento, en las condiciones como se está, no se tienen plantas de tratamiento y menos el gobierno quiere accionar y hacer algo para que su pueblo esté bien. Lamentablemente el problema de servicio de agua potable en Venezuela sigue ganando terreno y además se sigue agudizando por el riesgo de tener que los venezolanos sigan contagiados de la pandemia del COVID-19. Esto es lo que ha venido reiterando la exdiputada Bracho. En este sentido también viene subrayando que el agua es un derecho humano y el país dista mucho de garantizarlo, pese a que es un elemento esencial para hacer efectivas estas prerrogativas como la salud y la alimentación. Al respecto también viene afirmando que desde hace más de 20 años apenas se ha invertido para crear nuevas fuentes de agua o en adecuar las instalaciones de potabilización. El servicio que se está presentando en estos momentos en Venezuela, servicio de agua, que debe tenerlo todo ciudadano, es totalmente caótico. Entró en un caos total. También el exparlamentario Gilmar Márquez señaló que el servicio de agua no llega a los hogares, que no es apta para el consumo humano. Y es que lo hemos recordado, lo hemos mostrado, las diferentes imágenes, los diferentes videos que han hecho llegar a los diferentes medios. Es lamentable el tipo de agua. En estos días Gabriela veía una imagen y decía, uy, por Dios, esa agua está llegando a mi país, a mis paisanos, a la gente de mi familia que está allá. Es lamentable la situación que se está presentando con el servicio de agua. Bueno, hablando un poquito de esa corrupción, que es el cáncer de todos los sectores de la economía. Es el cáncer en muchos países, pero es que en Venezuela los niveles de corrupción están tan altos, tan descarados, que tenemos un nuevo ranking. Ah, caramba, ¿y cuál es ese nuevo ranking? Venezuela en la posición más baja en el ranking de capacidad para combatir a la corrupción. Asimismo, las American Society Council of the America, o la AS/COA, y Control Risk, la empresa de consultores especialistas en riesgos globales, lanzaron por tercer año consecutivo este ranking de capacidad para combatir la corrupción, a fin de evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción dentro de sus territorios. En un comunicado difundido este lunes, el vicepresidente de política de la citada asociación, Brian Wigner, destacó que ese ranking revela los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en este 2021 que nunca. Entre los hallazgos más destacados este año figura Uruguay, que es el país con la puntuación más alta, 7.8 de 10, que sería estos países que luchan todos los días contra la corrupción, que tienen mecanismos para evitar eso, como lo denominan acá en Colombia, evitar las mordidas. Sí. Todo este tema que tanto mal hace a la sociedad. Y Venezuela consiguió un 1.40 de 10, siendo esta la valoración más baja vista en este ranking. Bueno, esa es la disposición, la voluntad y digamos la fotografía específica de lo que venía hablando Nancy, lo que hemos venido hablando durante todos estos días, que detrás de cada necesidad, detrás de cada emergencia que existe en Venezuela, lamentablemente está la mano corrupta de quienes nos gobiernan. Nos gobiernan porque es mi país, pero es así. Y Fedeagro exige un plan de vacunación contra el COVID-19 que incluya esta zona rural. El presidente de la organización, Celso Fantinel, indicó a EFE que en el campo están conviviendo con el COVID, pero no han dejado de trabajar. Es un sector prioritario donde denunció que las cifras oficiales no se compaginan con la realidad que se está viviendo.
En la conferencia de asociaciones para los productores agropecuarios de Venezuela, exigió este martes que se pague y se ponga en marcha este gran plan de vacunación contra el COVID-19 que incluya todas las zonas rurales del país. O sea, acá pide el presidente de FEDEAGRO, pide que se incluyan estas zonas cuando ni siquiera el gobierno ha tenido la capacidad de inmunizar al personal de salud. Y es triste que se tenga que exigir de esta manera, que se tenga que pedir en medio de diferentes acciones, pedir que se tenga a la vacunación, que se realice un plan de vacunación seria, un plan de vacunación segura, que le garantice al venezolano, porque hablábamos en el día de hoy, que ya no es la primera ni la segunda ola, sino la tercera que viene con más fuerza. La curva no se ha aplanado en ningún lado, está aún más avanzada, está con un alto nivel. Si se permite que la pandemia del COVID-19 haga estragos en estas zonas rurales de nuestro país, pues se verá afectada la alimentación de todos los venezolanos. Esto es lo que ha escrito en la cuenta en Twitter FEDEAGRO, una confederación que cuenta con 72 asociaciones y más de 12.000 agremiados. El presidente de la organización, Celso Fantinel, ha indicado que el campo está convertido en COVID. Fantinel también ha indicado que más de 50 personas, entre trabajadores del campo, productores y familiares, han muerto. Esas cifras no las han mostrado. Han muerto por causas asociadas al COVID-19. Las cifras que se están mostrando del COVID-19 están totalmente maquilladas. Hoy, en horas de la mañana, hablábamos con nuestro compañero Alan Peralta, en el noticiero de Aruba del Mediodía, donde se mostraban las cifras de cuántos médicos fallecieron hasta el día sábado, 614, pero la cifra ayer en el estado Zulia fueron 5 médicos especialistas, solo en el estado Zulia como médicos. Entonces, las cifras están aumentando. El gobierno no quiere entender que Venezuela está pasando por un grave problema social, político, económico, pero acá tenemos un problema de salud, y es que nos aqueja a nivel mundial. Esto no es un capricho, acá no se puede esperar si experimentan con tal vacuna, si tal país desarrolló la vacuna, pero todavía no, pero esperemos para que en el mes de agosto, en el de septiembre, en el de octubre, en el de diciembre, podamos buscar los conejillos de Indias en Venezuela y podamos colocar la vacuna de experimentación. No, acá tenemos que pagar lo que se le debe a la OPS, porque existe dinero para cancelar viajes de artistas, cubriéndoles absolutamente todo. Existe para pagarle fiestas a los diferentes miembros del gabinete, y que son sumas muy elevadas. ¿Y por qué de esa que se gastaron, por qué no empiezan ustedes que han recopilado? Porque a través de petróleos también nos damos cuenta que hay una gran cifra que está por allá llegando a un bolsillo o a unos bolsillos. ¿Por qué no sacamos esa platica y pagamos a la OPS para que el mecanismo COVAX llegue a Venezuela y así no alcance a pagar a vacunar, a inmunizar el 70% a diciembre, pero que sí que la cifra aumente? Porque es que uno con 1,8% de inmunizados en el país es bien complejo que se logre salvar a todos quienes quedan en Venezuela, logren salvarse del COVID-19. Lamentablemente las cifras están siendo cada día más. Cada día peor, así es, Nancy. Bueno, venezolanos que quieran viajar a España, esto es como que la continuidad de una noticia que dimos hace un tiempo ya, en donde hay ciertas vacunas vetadas del territorio europeo.
Estaban las Sputnik 5, la coronavirus, también una que se llama Corona, que también es de Rusia. Esas estaban en el listado de vacunas que no van, las personas o venezolanos que se inyecten con estas vacunas no van a poder ingresar dentro del territorio español. Ahora se suma la siguiente contingencia, que esto ya es un error humano que está ocurriendo en las tarjetas de vacunación de venezolanos. La tarjeta de vacunación viene con el siguiente nombre: Verocel. Resulta que con el reinicio a nivel mundial de lo que fueron los vuelos internacionales, las autoridades españolas han alertado que hay venezolanos que han recibido la vacuna Sinopharm, pero en la tarjeta de vacunación colocan Verocel, que es la casa que las fabrica. No están siendo aceptadas de esa manera, ya que el nombre no debe incluir, la tarjeta no debe incluir el nombre de la vacuna, respondió el Consulado de España en Caracas. En tal sentido, las tarjetas deben especificar el fármaco que ha recibido la persona, no el tipo de vacuna. Entonces, aunado a que en Venezuela la mayoría de las vacunas que están llegando son rusas, que ya están vetadas, aunado a esto hay que sumarle el error humano de las tarjetas de vacunación, en donde se expresa la casa que las fabrica, que sería Verocel, y no el fármaco que recibió la persona, que es Sinopharm. Lamentablemente, este error humano está costando aún más la movilización de venezolanos que quieren salir del país a buscar un mejor futuro. Y así, con esta nota, hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y con Aruba Estéreo 91.5 FM a través de nuestras redes sociales y de la página web. Agradece de Control Master a Alex Meneses y al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana.